twice as much. Yo voy a utilizar fundamentalmente el instrumento de la palabra y un poco de la imagen, pero no voy a recurrir a los conocidos PowerPoint, que son frecuentes en los cursos. Lo primero que quiero decir es que vamos a tratar sobre el desarrollo social, algunos conceptos básicos del desarrollo social, algunos elementos para la medición del desarrollo social, las teorías sobre el tema. Recordándoles un poco muchas cosas, probablemente ya ustedes han pasado por esos conocimientos, pero recordándoles un poco, depende de qué especialidad son, qué especialidad vienen, ustedes vienen de una multiplicidad de especialidades. Pero hay un elemento que sí conviene tener en cuenta desde el comienzo, y es que los conceptos, las teorías, las metodologías, etcétera, de lo que sea, pero particularmente del desarrollo, tienen lo que se llama una historicidad y una lingüisticidad. ¿Qué es lo que significa esto? Esto significa que los conceptos, las teorías, no flotan en el aire. Es decir, que como ustedes saben perfectamente, hay determinada teoría en un determinado contexto histórico. Surge esa teoría en un determinado contexto histórico. Y esa teoría es además lingüistizada, es decir, es convertida en un determinado discurso. Y los discursos, tanto las realidades históricas como los discursos, están aterrizados en determinados territorios. Si lo que pasa es que nosotros estamos frecuentemente acostumbrados a utilizar el concepto de los discursos como si estos fueran universales, cuando en realidad los discursos son siempre surgidos en determinados contextos y expresados en determinadas lenguas. Por lo tanto, la idea de desarrollo, la idea de progreso, etcétera, que vamos a trabajar acá, particularmente no es derivada hacia la idea de desarrollo social, surge en un determinado momento histórico. Ese momento histórico es el que vamos a analizar, y después que a lo largo del proceso, la historia a lo largo de ese proceso va cambiando. Pues esto se expresa además con requerimientos característicos de un determinado lenguaje, y el lenguaje es parte fundamental de la cultura. Entonces, no es lo mismo hablar de progreso, que si estamos en una cultura que usa el castellano y que además es católica, no es lo mismo que una cultura que usa el inglés y además es protestante. O sea, tiene instrumentos expresivos que son muy diversos. Si nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, en el mundo católico, ¿no? Estamos acostumbrados a considerar que la riqueza, por ejemplo, pues hay que tener cuidado con ella. Recuerdan ustedes esa frase del Evangelio, que más difícil será a un rico entrar en el reino de los cielos que a un camello poder pasar por el ojo de la aguja. Esa frase es inconcebible en una mentalidad protestante. Es absolutamente inconcebible en una mentalidad protestante, o completamente el protestantismo acepta, porque en ese entorno es exactamente lo contrario. Es el éxito, es el que garantiza la seguridad de la salvación. Si alguien se va a salvar, la gente está predestinada a irse al cielo, está predestinada a irse al infierno, según determinadas teorías protestantes, teorías del protestantismo ascético. Entonces, la manera de saber si uno está predestinado para el cielo es tener éxito en la vida, y por lo tanto hay que esforzarse para trabajar, etcétera, conseguir recursos y reinvertir sus recursos, tener éxito en todo lo demás. Entonces es exactamente lo contrario. Es decir, lo que se salva son los ricos, pero no se salva porque son ricos, sino el hecho de que son ricos, el hecho de que tienen éxito en la vida, no necesariamente rico en el sentido material, es tener éxito en la vida. El hecho de tener éxito es un signo de que está bendecido por Dios, y por lo tanto se esfuerza por tener éxito. Ven ustedes como una misma idea, la idea del desarrollo depende de qué contexto se desarrolla. Que una de las funciones que tenemos los filósofos es hacer problemáticos los conceptos. Después va a venir el ingeniero que le va a dar todos los instrumentos prácticos, concretos, que llegan a ser complejos. Pero la función de esta
problematizar un poco esos términos. O sea, los términos de desarrollo, no son tan simples como a veces pensamos. Vamos a ver. Bien, esa es una primera idea de la que quería hablar. Una segunda idea es que el proceso, los conceptos relacionados con el desarrollo, inicialmente se llamó progreso, después se llamó desarrollo económico y ahora finalmente llegamos al concepto de desarrollo social. Se da dentro de un proceso muy largo al que llamamos el proceso de la modernidad. Comienza el proceso o el proyecto de la modernidad, y este proyecto de la modernidad comienza en el siglo XVI, final del siglo XV, comienzo del siglo XVI, y se extiende hasta nuestros días. Es decir, nosotros estamos en este esquema. Antes del siglo XVI había otra etapa histórica, ¿no? Una etapa histórica en la cual, por ejemplo, prestar dinero al interés era usura. Prestar dinero al interés era usura, es decir, estaba condenado por el teocentrismo característico de la época a ser negocio, prácticamente. Entonces, eso es un mundo totalmente diverso. El mundo que surge a partir del siglo XVI, entonces, en este primer, voy a distinguir como tres momentos fundamentales para entender el concepto de desarrollo. En un primer momento, que abarca mucho tiempo, abarca casi hasta el siglo XX, abarca hasta el siglo XX, el concepto de desarrollo es un concepto que se caracteriza por su totalidad. Voy a explicar en qué consiste enseguida esta totalidad. Es decir, abarca todas las esferas de la vida humana, el concepto de desarrollo, porque todavía ni siquiera se utiliza el concepto de desarrollo, se utiliza el concepto de progreso, no de desarrollo. El concepto de desarrollo es característico del siglo XX. Antes del siglo XX se utilizaba, originalmente a partir del siglo XVI, se utiliza fundamentalmente el concepto de progreso, una palabra que viene de progresar, de caminar hacia adelante. ¿Ya? Entonces hay una visión totalizadora de la idea de progreso. Sin embargo, a mitad del siglo XX, estamos más o menos acá, a mitad del siglo XX, aquí ya estamos en el siglo XX, en la mitad del siglo XX, el proyecto, el desarrollo, que era, en primer lugar, ya no se usa el concepto de progreso, o se usa mucho menos el concepto de progreso, y se usa el concepto de desarrollo. Y se entiende por desarrollo fundamentalmente desarrollo económico. Es decir, de eso que había sido un conjunto de elementos armonizados y organizados entre sí, que constituían el progreso, después se reduce enormemente la idea de progreso para convertirlo en desarrollo, y particularmente desarrollo económico. Es más, desarrollo económico entendido además como acumulación de capital en esta época. Se ven, inmediatamente después, como veremos enseguida, se ven las limitaciones de esta idea de desarrollo muy pronto. Dura muy poco tiempo la vigencia de este concepto, dura muy poco tiempo, se nos habló a los años 50, 60, 70, pero ya en los años 70 comienza a ponerse en cuestión, comienza a cuestionarse y a problematizarse el concepto de desarrollo, y entonces lo que hay aquí es una cierta, diríamos, después de los años 70 del siglo pasado, del siglo XX, entonces lo que hay es una cierta sectorización del desarrollo. En un tercer momento, entonces, es una cierta sectorización del desarrollo. Se ve que la idea de desarrollo, entendida en el sentido solo económico, es demasiado estrecha, y se comienzan a buscar otras variables del concepto de desarrollo. Por ejemplo, se habla del desarrollo social, incluso se habla del desarrollo humano, entonces ya incorpora otras variables. Se habla de la importancia del ecosistema, de la responsabilidad con respecto al medio ambiente, entonces se introduce otro elemento. Y se advierte que este tipo de desarrollo ha producido no solamente desarrollo, sino que
que ha producido también subdesarrollo, por lo tanto hay pobreza, entonces hay problemas de desigualdad, no problemas de pobreza, problemas de no equidad de género, entonces se incorpora la idea de equidad de género, etc. Se van encontrando variables, pero una de las características típicas de este tercer momento, que es en el que nosotros estamos, es que no tenemos una teoría totalizadora del desarrollo. O sea, primero tuvimos una teoría totalizadora del desarrollo, entendido como progreso, después hay una reducción a una sola línea del concepto del desarrollo, y finalmente estamos tratando de incorporar otras líneas, pero no tenemos una teoría que nos dé cuenta de todas ellas. Y en ese caso, vamos a desmenuzar, lo tienen ustedes de alguna manera. Yo en vez de PowerPoint, lo que he hecho es repartirles unos papeles, ¿no es cierto? Y en esos papeles está un poco el resumen de lo que voy a ir diciendo. ¿Qué es lo que caracteriza al primer momento? Es importante tener en cuenta estas características también del primer momento, porque en realidad, como acabo de decir, como el siglo XVI se abre un proceso que en realidad todavía no ha terminado, que es el proceso de la modernidad en general. Se abre toda una tendencia de organización social Entonces vamos a preocuparnos al comienzo del proyecto de la modernidad en su enunciación inicial. Como digo, es importante entender estos conceptos porque en realidad estamos todavía inmersos en ese proceso. No hemos salido de la modernidad y tampoco tenemos por qué salir, porque tengamos que salir necesariamente de ella. Como ustedes saben, ya se habla de que tal vez ya se acabó la modernidad, de que estamos en la época postmoderna, y hay una serie de teorías y de tendencias y de reflexiones sobre el tema de la postmodernidad, pero también se puede hablar de una especie de modernidad tardía, digamos, de una fase otra en la modernidad, porque dentro de ella hay diversas fases. Lo característico en la época de la modernidad, desde el punto de vista conceptual, y por lo tanto después en las aplicaciones prácticas concretas, hay dos conceptos que son fundamentales en el tema de la modernidad. En primer lugar es el concepto del tiempo, y después los dos conceptos básicos que son el tiempo y el espacio. Con respecto al tiempo, la idea es que hay formas primitivas de organización social